Hola a todos, bienvenidos a mi canal Audiotecae y en este vídeo vamos a tratar la asignatura Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Vamos a comenzar leyendo el tema 1, la clínica dental. Los objetivos principales de este tema pues son conocer los componentes del equipo de salud dental, especificar las funciones del auxiliar en el equipo de salud dental, definir las características del sillón dental y enumerar sus partes, pues entre otras cosas, ¿vale? Que la vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a hacer una pequeña introducción para entrar un poco en el contexto desde cuándo se tiene constancia de que existe esta disciplina, cuyo cometido principal era disminuir el dolor provocado por enfermedades relacionadas con los dientes. Como antecedentes históricos, comentar que el primer odontólogo reconocido fue Esi-Re, que vivió en Egipto hacia el año 3000 a.C., y fue jefe de los dentistas y médicos de la corte del faraón. Se han encontrado restos arqueológicos de esta época de maxilares con orificios para drenar accesos que datan de esa época. Por otro lado, hacia el año 2700 a.C., aproximadamente, los chinos utilizaban técnicas de acupuntura en el tratamiento de los dientes. Se descubrieron también los papiros egipcios de Ebers en el año 1500 a.C., donde refieren enfermedades relacionadas con los dientes, así como mezcla de sustancias para aliviar el dolor. En el siglo V a.C., los etruscos lograron grandes avances al confeccionar las primeras prótesis dentarias realizadas con bandas de oro que sujetaban dientes procedentes de animales. Su función pues era prácticamente sustituir las piezas dentales que habían perdido los seres humanos, básicamente. Luego, por otro lado, el médico griego Aesculapius promulgó cuidados de limpieza y extracción dentaria hacia el año 1250 a.C. Ya en el otro extremo del mundo, en el año 1000 aproximadamente a.C., los mayas efectuaban incrustaciones de piedras preciosas como jade, turquesa, etcétera, para adornar o sustituir piezas dentales. En el año 400 a.C., Hipócrates, considerado el padre de la medicina, dedica un capítulo a los dientes en su libro De Partibus Animalculum. Hipócrates escribirá además diversos tratados sobre ungüentos, procedimientos de esterilización y extracción dental, incluyendo un patrón de erupción de dientes. Ya en esta época pues se usaban sustancias como el coral en polvo o la piedra pómez molida para la higiene oral. En el siglo I de nuestra era, el médico romano Aurelius Celsus escribe tratados acerca del tratamiento dentales con productos emolientes y astringentes. Para quien no sepa lo que significan estas palabras, emoliente es una sustancia que tiene la propiedad de reblandecer los tejidos, especialmente en la piel y las mucosas. Y astringentes, pues es todo lo contrario, sustancia que deseca los tejidos orgánicos. ¿Vale? Continuamos. En el año 200 después de Cristo, Galeno de Pérgamo, médico griego, reconoce que el dolor dental se debe a una inflamación de la pulpa o de la raíz del diente. Asimismo, ya se introduce la primera clasificación dentaria en dientes centrales, cuspídeos y molares. En la Edad Media, el conocimiento odontológico y cultural quedó relegado a los monasterios, donde los monjes se convirtieron en los garantes de la cultura. La única actividad dental que había por aquella época eran las extracciones, de las cuales se encargaban los barberos. Sí, los barberos. Ibas a cortarte la barba y te sacaban una muela, ¿vale? En la Edad Moderna se produce un gran avance de la medicina con la fundación de universidades en ciudades como París y Oxford.
En odontología se realizan descripciones anatómicas y fisiológicas de la boca. En esta época, Leonardo da Vinci detalla la anatomía de los maxilares y la anatomía dental. Las primeras prótesis dentales completas fueron confeccionadas en caucho en 1840. A partir de entonces ya la odontología se desarrolla a la par que la medicina y alcanza su mayor auge en el siglo XX. Como dato curioso, introducir que Lucy Beamam Hobbs fue la primera mujer que se graduó en una facultad de odontología en el año 1866 en Estados Unidos y la primera en ser admitida como miembro de una sociedad odontológica. Bien, pasamos al siguiente punto: los profesionales del equipo de salud bucodental. Bien, estos profesionales son aquellas personas que tienen la titulación adecuada que los habilita para ejercer la profesión y que trabajan en dicho equipo. Entre ellos se pueden diferenciar dos grupos. Uno, los que trabajan directamente con el paciente, como los dentistas, odontólogo, estomatólogo, higienista bucodental, técnico en cuidados auxiliares de enfermería y cirujano maxilofacial. Y dos, los profesionales que trabajan con el equipo de salud bucodental, pero no directamente con el paciente, como por ejemplo los protésicos dentales, cuya función es la de elaborar las prótesis dentales que el dentista prescribe. Bueno, vamos a ver ahora las funciones del TKE en el consultorio dental. Bien, como sabéis, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, a raíz de la entrada de España en la Unión Europea, están incluidos en un marco legal que regula esta profesión. Con la reforma de la formación profesional que se realiza por la LOCSE, la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, que data de 1995, incluye la formación de estos profesionales en el campo de la odontología, de forma que adquieran los conocimientos necesarios para trabajar en este ámbito laboral. Bien, pues las funciones del TKE se pueden dividir en dos ámbitos de actuación dentro del consultorio dental, que son las funciones administrativas y las funciones asistenciales. ¿Vale? Vamos a ver las funciones administrativas, que son básicas en el correcto funcionamiento del gabinete bucodental. Se pueden distinguir las siguientes: recibir a los pacientes, planificar la agenda, concertar y registrar las citas, proporcionar la información demandada por los pacientes, archivar y registrar la documentación, organizar el archivo de historias clínicas, controlar el stock y las fechas de caducidad del material e instrumental en el almacén, emitir las facturas de la clínica, etc. ¿Vale? Por otro lado, tenemos las funciones asistenciales, que son muy variadas y se pueden clasificar en relación al momento de la jornada de trabajo en el que se realizan. Antes de la llegada del paciente, luego sería durante la realización de la técnica, al finalizar la técnica y al terminar el turno de trabajo. Bien, pues antes de la llegada de los pacientes, las funciones del TKE pues se podrían decir así: organizar y poner en funcionamiento los equipos y aparatología de la clínica dental, seleccionar y preparar los materiales e instrumentos previstos para desarrollar las técnicas programadas, controlar y realizar la limpieza, desinfección y esterilización de materiales y superficies, preparar los elementos necesarios de protección como batas, guantes, mascarillas, gafas para los procedimientos que se vayan a realizar, preparar las historias clínicas y la documentación de los pacientes, etc. Cuando llega el paciente, bien, pues preparamos el gabinete antes de sentar al paciente en el sillón dental, entregarle al odontólogo la documentación relativa al paciente, como la analítica que tenga, la radiografía, la historia clínica, etc. Colocar el sillón en la forma para que el paciente pueda sentarse cómodamente, identificar al paciente, a ser posible llamarlo por su nombre, ya que éste agradece esta familiaridad,
a la vez que le ayuda a rebajar el estrés producido por la visita médica y acompañarlo al sillón dental. ¿Vale? Proporcionarle un vaso y pañuelos de servilletas de papel. Proteger al paciente con material desechable para que no se manche la ropa en la medida de lo posible. Baberos de papel, etc. Luego, durante la realización de la técnica, posicionar la lámpara del sillón dental, evitando que incida la luz sobre los ojos del paciente, pobrecito, no le vamos a apuntar en todo el ojo con la lámpara. Luego, transferir el material e instrumental demandado por el dentista durante la técnica, ¿vale? Lo que te vaya pidiendo el odontólogo, pues se lo vas dando conforme está establecido en el protocolo, que lo veremos más adelante. Revelar las radiografías realizadas al paciente. Colaborar con el odontólogo en todo momento para facilitar el buen desarrollo de las técnicas. Al finalizar la técnica, pues observamos al paciente antes de indicarle que se levante del sillón por si tiene algún síntoma de palidez, sudoración, mareos. En caso de observar alguno de estos síntomas, pues indicar al paciente que no se levante y avisar al odontólogo, ¿vale? Porque bueno, es posible que pues un paciente se pueda marear, le dé un poco de miedo o del mismo susto pues se le pueda bajar un poco la tensión y se asusta y se nos puede desplomar, ¿vale? Entonces, si vemos alguno de estos síntomas, antes de indicarle que se levante y le dé un síncope, pues avisamos al odontólogo, ¿de acuerdo? Al finalizar la técnica, observar al paciente, como comentábamos. Por otro lado, si necesita ayuda para salir del gabinete, pues acompañarlo hasta la zona de recepción para concertar una nueva cita, archivar su historia y la documentación relevante del paciente. Bien, controlar que las indicaciones y materiales que se envían al laboratorio llevan la identificación correspondiente. Eliminar los residuos generados a lo largo del proceso, así como limpiar y desinfectar el material e instrumental utilizado, así como las superficies del mobiliario y del sillón. Preparamos el sillón para el próximo paciente y preparamos también la historia clínica del próximo paciente. Estas serían las principales funciones, ¿vale? Son un poco de lógica, no tienen la mayor dificultad. Al terminar el turno de trabajo, pues lo mismo. Realizar de nuevo limpieza, desinfección y esterilización de los materiales. Engrasar el material rotatorio que sirve para emplear las fresas necesarias para la realización de las cavidades. Limpiar los filtros de la escupidera y las cánulas de aspiración y reponer las sustancias antiespumógenas. ¿Vale? Las sustancias antiespumógenas impiden que se forme espuma y evitan la producción de malos olores. Por su acción higiénica inhiben el desarrollo de los gérmenes, son germicidas. Se introducen en el filtro de la cánula de aspiración. Por último también controlar el almacén, ordenar materiales, instrumental, archivar historias clínicas, comprobar que el gabinete ha quedado recogido y limpio, ordenar la sala de espera, apagamos todos los equipos, cerramos la llave de agua, luz, gas y bueno, ya pues lo que nos vayan diciendo según en la consulta en la que estemos trabajando. Porque bueno, cada uno tendrá su forma de proceder. Habrá consultas que bueno, dejen toda la noche el gas apagado y otras que no. En fin, bueno, eso ya lo iremos viendo. Bien, pasamos entonces al siguiente punto, que es el secreto profesional y el consentimiento informado. ¿Vale? Bien. Con respecto al secreto profesional, según el Código Deontológico, el profesional sanitario guardará secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de todas aquellas informaciones que reciba en el ejercicio de la profesión.
la muerte del paciente no le exime de este deber. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque el paciente se haya muerto, no puedes revelar nada de lo que tenga que ver con este paciente, ¿vale? Los profesionales sanitarios únicamente se verán obligados a romper el secreto profesional cuando haya peligro para la salud pública o esté en juego la vida de terceras personas, ¿vale? Bien, pues pasamos ahora al consentimiento informado. El consentimiento informado es la aceptación por parte del paciente de un acto diagnóstico o terapéutico después de haber sido debidamente informado. El consentimiento informado se recoge en España en la Ley General de Sanidad y queda regulado por la Ley 41/2002 del 14 de noviembre. ¿Vale? Atentos por si queréis apuntaros el dato, la fecha y la ley, porque igual puede caer en alguna pregunta. Bien, se trata de un documento el cual el paciente recibe la información acerca de los riesgos y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le van a realizar. ¿Vale? Pues se debe realizar por escrito y ser firmado por el paciente. Es de carácter voluntario. Si el paciente lo expresa previamente, tiene derecho a no ser informado, ¿vale? Si el paciente pues no quiere que le informen de todo porque le dé miedo o por lo que sea, pues se respeta su decisión, ¿vale? Igualmente se puede revocar en cualquier momento. El paciente puede cambiar de opinión y decir, oye, mira, que he cambiado de opinión y quiero saberlo y quiero firmarlo, ¿vale? Sin embargo, bueno, pues la ley y sobre todo la jurisprudencia establecen ciertos casos en los que se debe efectuar siempre por escrito. En estos casos tenemos los de intervención quirúrgica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores que requieran la apertura de una cavidad corporal o la interrupción de funciones corporales normales, como por ejemplo las cavidades para obturar caries, así como procedimientos que supongan riesgo para la salud del paciente. Bueno, ya por último, pues nos dice que el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos recomienda la utilización de un formato estándar con variaciones en función del procedimiento que se vaya a realizar. Pues, por ejemplo, extracción simple, endodoncia, tratamiento general, etc. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el consultorio dental. Vale, a ver, una consulta dental es un centro sanitario donde el equipo especializado en salud bucodental realiza funciones de promoción, educación sanitaria y prevención en el área de la salud integral, así como el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades bucodentales. Bien, está constituido por áreas diferenciadas y distribuidas de forma que el equipo de profesionales que trabajan en ella pueda desarrollar sus funciones lo mejor posible y que los clientes o pacientes, importante, clientes o pacientes, se encuentren un ambiente relajado y apropiado para conseguir una atmósfera de bienestar que repercuta en una gran calidad de servicios y asistencia sanitaria. Cada comunidad autónoma especifica los trámites y documentación que deben aportar los solicitantes de apertura de centros sanitarios. ¿Vale? Pues esto prácticamente pues te viene a decir que en cada comunidad autónoma, en la mía por ejemplo es Andalucía, pues te especificarán los trámites y documentación que necesitas para una apertura de un centro sanitario dental, ¿de acuerdo? Factores ambientales del consultorio dental. Bien, como normalmente cuando vamos al dentista, pues la mayoría de la gente va nerviosa o tiene un poco de miedo o es la primera vez, están asustados. Se debe procurar la relajación y la comodidad del paciente. Por eso es recomendable cuidar los factores ambientales para que no resulten agresores. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la temperatura ambiental debe estar comprendida entre los 19 y los 22 grados centígrados, ya que las altas temperaturas pueden aumentar la ansiedad del paciente y las bajas pueden producir sensaciones no deseables como escalofríos, por ejemplo.
¿vale? La iluminación, otro punto importante que debe permitir trabajar al profesional cómodamente, siempre y cuando sea la iluminación directa hacia la boca, no hacia los ojos del paciente. Sin embargo, la luz ambiental deberá ser suave, pues una iluminación fuerte provoca nerviosismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la sala de espera, pues que sea una luz tenue, una luz cálida, que no tenga nerviosos a los pacientes. En cuanto a los colores de la consulta, pues se recomienda el uso de colores suaves como los denominados tonos color pastel, evitando colores fuertes que producen el estrés, ¿vale? Un color pues más neutro, color marfil, un blanco roto o combinado con un color pastel celeste clarito o rosa pastel clarito, rosa bebé, colores así suaves, ¿vale? Es lo que se recomienda. Por otro lado, importante, disminuir el nivel de ruido que pueda existir en la consulta. Por ello es aconsejable el empleo de un hilo musical de fondo suave, un ambiente suave que incite a la relajación, un hilo de música clásica, etc. Todas las dependencias del consultorio deben estar adaptadas para el acceso a minusválidos con puertas de anchura adecuada y rampas de acceso. Las áreas o zonas del consultorio dental son las siguientes: una entrada, una sala de espera, un gabinete dental, una sala de rayos, almacén, sala de esterilización, despacho, aseo y sala de máquinas. ¿Vale? La entrada resulta de gran importancia en un consultorio dental, pues es la primera impresión que recibe el paciente-cliente. Es preciso que cumpla unos requisitos en los que se refiere a sus dimensiones para facilitar la accesibilidad a las dependencias de la clínica. Si viene alguien con silla de ruedas, pues que tenga un libre recorrido pues por el consultorio. Bien, por otro lado tenemos la sala de espera. Este espacio es donde esperan los pacientes clientes para ser atendidos. El espacio no debe ser inferior a 10 metros cuadrados. Además, en las consultas de odontopediatría, ¿vale?, las que atienden a los peques, la sala de espera pues deberá procurar un ambiente y condiciones específicas para los niños, como mobiliario y recursos materiales, juguetes, proyección de películas, etcétera, para que los pequeños pues se entretengan un poco y no estén tampoco nerviosos ni asustados a la espera de ser atendidos. Vale, vamos a hablar ahora del gabinete dental, que puede ser de diversos tipos. Los hay que constan de salas cerradas, pues que es una sala equipada con el material instrumental que garantizan el tratamiento individual del paciente y hay un solo sillón dental. Luego tenemos las salas semicerradas, que son aquellas en las que los sillones están separados por mamparas que facilitan la comunicación entre profesionales dentro de una misma sala y a la vez proporcionan cierta privacidad a los pacientes, pues porque están divididos por mamparas. Luego están las salas abiertas, en donde el espacio alberga varios sillones y la atención clínica se realiza de forma simultánea a varios pacientes. La disposición de los sillones dentales es paralela o circular y son ideales para trabajar con niños porque disminuye su ansiedad ante el tratamiento. Y ahora vamos a ver los elementos que deben formar parte del gabinete dental, que son el sillón odontológico, la unidad de ultrasonidos, módulo para la realización de radiografías intraorales, fregadero de acero inoxidable, recipientes para la clasificación de los desechos clínicos y tóxicos, mobiliario para el almacenamiento del instrumental en condiciones adecuadas, negatoscopio, que es el equipo que permite visualizar las radiografías mediante una pantalla, instrumental de mano en número suficiente para poder atender las medidas de esterilización entre un paciente y el siguiente, elementos de higiene personal como detergente líquido, dosificador, toallas de papel desechables, etcétera, ¿vale?
Y pues otros elementos del gabinete dental que pueden ser la sala de rayos, el almacén, sala de esterilización, despacho, aseo, sala de máquinas, etcétera. ¿Vale? Eso dependerá, bueno, pues de cómo sea la consulta y demás. Le vamos a hablar un poco del sillón odontológico, que está dotado de foco de luz, escupidera, sistema de aspiración, unidad de control con módulos para turbina, micromotor y jeringa con funciones de agua, aire y spray. Las partes del sillón dental, pues tiene una base, ¿vale? Que se encuentra anclada al suelo. No es como un sillón de casa que lo puedes mover, está anclado al suelo y va conectado a tuberías de agua, aire, conexiones eléctricas, desagües, toma de tierra. El sillón, propiamente dicho, debe reunir una serie de características, como ser ergonómico, permitir la disposición cómoda de los elementos, ser de fácil limpieza y accesibilidad, etc. ¿Vale? Tiene que permitir regular la altura, la inclinación, controlar de forma sencilla las funciones de los instrumentos para permitirle al profesional trabajar de la forma más cómoda. Normalmente los sillones dentales pues presentan un cabezal articulado y regulable en varias posiciones. Un pedal, ¿vale? Que controla los movimientos verticales y horizontales del sillón dental. Su principal función es regular la velocidad del equipo rotatorio del sillón dental y del agua. Lleva incorporada también una palanca que, si se presiona, pone en marcha dichos elementos. Tiene una unidad de control, que es un dispositivo que le permite al odontólogo acceder a los instrumentos rotatorios y controles. Dentro de la unidad dental se encuentran la bandeja portainstrumentos, mangueras para instrumentos rotatorios de alta y baja velocidad, manguera o jeringa de triple función, jeringa de aire, de agua o de aire y agua, y se utiliza para eliminar saliva y restos orgánicos de los dientes. Unidad de ultrasonidos, es un elemento accesorio al que se le coloca una punta que al vibrar rompe el sarro depositado en los dientes. Escupidera, es un elemento que sirve para que el paciente elimine la saliva y se enjuague, y debe ir provista de una toma de agua con chorro continuo para la limpieza y el llenado del vaso, y un filtro que retenga partículas sólidas para evitar la obstrucción de las conducciones. Bien, luego también dispone de un sistema de aspiración, que son sistemas de baja o alta potencia que mediante un sistema de vacío permiten evacuar los líquidos o elementos sólidos de la boca del paciente, que consta de dos mangueras en las que se acoplan las cánulas de aspiración. Tenemos también la lámpara dental, que debe proporcionar una iluminación intensa y directa focalizada en la zona de trabajo. Puede accionarse mediante un interruptor situado en su parte superior o desde la unidad dental. Posee una pantalla protectora o filtro para disminuir la intensidad de la luz si se precisa. Bien, bueno, otros elementos del gabinete dental, como hemos comentado anteriormente, pues son la sala de rayos, donde se encuentra la zona de revelado, ya sea con procesadoras automáticas o manuales. Tiene un área seca con material específico, película, chasis, etcétera, y otra húmeda donde se revelan las placas. No todas las clínicas dentales tienen sala de rayos. Hay algunas que son más pequeñitas, normalmente las que son privadas, y pues tienen concertados para que te hagas las radiografías pues en otras consultas donde tienen ellos el acuerdo, ¿vale? Pero eso pueden ser las más pequeñas, que de forma privada pues no disponen de sala de rayos. Luego están pues sí las cadenas típicas de Vitaldent, donde son clínicas muy grandes, tienen diferentes salas, a lo mejor diferentes salas de espera, diferentes salas de consultorio, incluso sala de rayos. Eso ya lo iréis viendo cuando os toque hacer las prácticas, ¿vale? Luego el almacén, donde se encuentra el material e instrumental almacenado para una correcta organización,
Las estanterías deben estar etiquetadas, las existencias mínimas deben controlarse, así como las condiciones de humedad y temperatura sean óptimas. Y se debe realizar una rotación de materiales para controlar las fechas de caducidad del material e instrumental. Bien, la sala de esterilización, normalmente anexa a la sala operatoria, en ella se desinfecta, limpia y esteriliza el material e instrumental dental. Un despacho donde se realizan las labores de gestión y administración de la clínica dental. Aquí es donde el TCAE atiende las llamadas y les da la cita a los pacientes clientes para la próxima visita, etcétera, etcétera. Un aseo. En clínicas con espacio suficiente, los aseos de personal y pacientes estarán separados. Habrá además aseos para niños y adaptados a pacientes en silla de ruedas. ¿Vale? Esto, como dice aquí en los apuntes, pues en las clínicas con espacio suficiente. Las que son más pequeñitas, pues no tienen un aseo para el personal y otro para los pacientes. Directamente hay un único aseo y nada más. Vale, luego, sala de máquinas. Aquí es donde se sitúa el compresor que distribuye el aire comprimido a los elementos de rotación de la unidad dental y el recipiente que recoge todos los líquidos evacuados del sillón dental. También pueden estar los motores de aspiración de los equipos y en los consultorios dentales existen además equipamientos de seguridad e higiene como son extintores, salida de emergencia, luces de emergencia, etcétera, ¿vale? Ahora voy a dejar también un pequeño esquema con las ideas claves del tema 1 y hasta aquí sería pues el tema 1 de la asignatura técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Para no hacer muy largo este vídeo, pues haré otro con preguntas del tema 1 para pues quien le interese que haga las preguntas y directamente quien no le interese pues que pase al siguiente tema. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por haber visualizado el vídeo hasta el final o al menos haberlo escuchado mientras haces otras tareas. Y si te ha gustado pues ayúdame con un like. Muchas gracias.